Este encuentro de esta noche es una invitación contra la idea de la literatura como pasatiempo de lujo y a favor de considerar la lectura irreemplazable para la formación de individuos libres. El panelista que tenemos no podía ser otro que el gran filólogo, el gran escritor, ensayista y humanista Odalis Pérez. Bienvenidos y bienvenidas y felicitaciones a los 199 clubes de lectura que tenemos ya a nivel nacional e internacional, y agradecer a la Fundación Joaquín Balaguer y a su presidente Joaquín Ricardo autorizarnos y acompañarnos en la organización y conducción de este evento, al igual que a la coordinadora y mentora del Club de Lectura Joaquín Balaguer, la maestra Elizabeth Balaguer. Que empiece la fiesta. Con estas palabras de nuestro querido Isael Pérez, gerente de Editorial Santuario y coordinador de la Unión Nacional de Clubes de Lectura, pasamos la palabra a nuestra querida Elizabeth Balaguer, quien es la coordinadora del Club de Lectura Joaquín Balaguer, como bien anunciaba el maestro Isael Pérez, que tiene a su cargo esta noche la presentación del doctor Odalis Pérez. Elizabeth, la palabra es tuya. Elizabeth va a empezar de nuevo con el micrófono prendido porque así se escucha mejor. Buenas noches a todos. Gracias a la Fundación Joaquín Balaguer, con su presidente Joaquín Ricardo. Es un honor para mí estar esta noche en los 115 aniversario del natalicio de nuestro adorado, querido y recordado y siempre por siempre Joaquín Balaguer Ricardo. Me toca esta noche en esta conferencia presentarle a nuestro doctor en Filología y Semiótica por la Universidad de Bucarest en Rumania, al doctor Odalis Pérez, quien tiene a su cargo la conferencia de hoy sobre Balaguer, el lector. Doctor, los micrófonos son todos suyos. Gracias, Elizabeth. Vamos a hacer un pequeño puente entre Elizabeth, coordinadora del Club de Lectura Joaquín Balaguer, y nuestro querido maestro, el doctor Odalis Pérez. Doctor, ya usted sabe, Elizabeth le dio la palabra. Se la devuelvo de inmediato, con mucho cariño, y alegre de estar aquí compartiendo con ustedes, que son colegas, amigos, conocidos. Es que estamos aquí en presencia de una obra que hay que saber leerla, hay que saber orientarla para públicos especiales, porque Joaquín Balaguer es un autor dominicano, un escritor dominicano que ha tenido una travesía bastante pública, pero al mismo tiempo en muchos sectores como escritor resulta desconocido, y eso desde los inicios de él en el mundo de las letras y en el mundo de la política. Decíamos ayer en la cena que tuvimos para debatir la obra, reconocer la obra de Joaquín Balaguer Ricardo, que no se sabe si el escritor Joaquín Balaguer fue arropado por el político o tuvo ese destino de que como hombre de Estado fue más conocido que como escritor. Ese fenómeno no sucede en el caso de Balaguer, sino en el de muchos presidentes, muchos famosos en otras áreas que han sido escritores, pero sus funciones a nivel nacional o internacional han sido realmente más apabullantes, más conocidas públicamente que lo que realmente él pensó, lo que fueron sus pasiones intelectual y desde el punto de vista del talento, ¿no? El posicionamiento de él como
escritor. Pensaba yo, leyendo muchas experiencias a propósito de escritores como Joaquín Balaguer y otros, que en su caso, y voy a entrar ya directamente en mi conferencia, el lector y el escritor nacieron juntos. No hay manera de que un escritor nazca no siendo lector, porque el lector siempre es el que va a producir un pensamiento, va a producir una obra escrita conjuntamente con esos fantasmas que él lleva dentro y que son conocidos como parte de un proceso intelectual. En la cultura occidental y en la cultura oriental, el escritor supone una lectura, pero más que una lectura, una biblioteca. No hay escritores ni lectores sin bibliotecas. Las bibliotecas no son edificios o lugares donde se acumulan libros, sino lugares de pensamiento, lugares que desde el punto de vista del mismo humanismo clásico han tenido cardinales significativas para conocer lo que se llama la entraña humana de la escritura y el pensamiento o universo de un productor, de un orientador de saberes. En el caso de los grandes escritores, incluso vemos el caso mismo de escritores latinoamericanos como Jorge Luis Borges, Octavio Paz, José Lezama Lima, Tiberio Girondo, Macedonio Fernández, en fin, muchos autores cuya vida, cuyo universo es la misma biblioteca. Y una biblioteca que se construye desde el punto de vista de una individualidad, desde el punto de vista de lo que se llama una línea de pensamiento que se le atribuye a ese quehacer, ¿no? A esa maestría de trabajar con las letras y por las letras. Desde el bachillerato, Joaquín Balaguer definió su condición de intelectual en la vida pública dominicana, en lo que se llama su medio académico, porque no en vano fue que él hizo ese bachillerato en filosofía y letras y se orientó, habiendo escrito ya poemas, habiendo ya escrito incluso textos para el periódico. Sin embargo, él se orientó desde el punto de vista del humanismo que primaba en esa enseñanza, por aquellos años en Santiago. Concluye su bachillerato y de inmediato aspira a estudiar en la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Se inscribe sabatino y concluye en 1929 para inmediatamente intentar ejercer la carrera de Derecho. Pero la tía en él también, la de las letras, porque usted sabe que, como se dice en los primeros escritos de Balaguer, en los primeros ensayos que él escribió, fue como periodista, divulgador de saberes, que él realmente nació a la vida pública y con unos ensayos que, tal y como se ven en los nuevos escritos que publicó la Fundación Joaquín Balaguer, y donde hay artículos y ensayos rescatados por el historiador, escritor e investigador Cándido Gerón, lo que se escribe allí es lo que realmente va a repercutir más tarde. Este lector joven, este lector que incluso no acepta que la República Dominicana sea ocupada por extranjeros, como fue el caso de la primera ocupación norteamericana, Santo Domingo, protesta en uno de sus artículos y realmente hace visible su condición de antiimperialista, una condición que realmente le nace de ese pensamiento trinitario y duartiano que va a perseguirlo toda su vida. Incluso en los momentos más difíciles, él apela a ese juramento duartiano, que es lo que lo hace más tarde escribir
ese famoso El Cristo de la Libertad que todos conocemos, pero también otros ensayos sobre Duarte que andan por su obra y por el conocimiento de un Estado que debe ser independiente. Luego planteará su principio de alternabilidad en la política y en la historia, en ese famoso ensayo de 1952. Lo que quiero decir es que en todo ese tipo de orientación está presente el hecho intelectual denominado la lectura, la biblioteca, el libro, que es lo que incluso me convoca aquí para hablar. En un libro que publiqué hace un tiempo, en 2010, titulado La filología, la historia y el pensamiento, trato esa problemática cuando realmente él habla de otro libro muy importante que se llama Yo y mis condiscípulos, de 1996, que continúa en su contenido su andanza retórica latina y poética y traza realmente los principios de una métrica latina que debe ser conocida por los procedimientos de la escritura hispánica donde se da ese fenómeno. El concepto de biografía y semblanza parte precisamente de ese conocimiento de la tradición greco-latina, que siempre estudió como erudito y al mismo tiempo como político, porque allí estaban las sentencias, allí había una literatura que realmente él había asimilado. Y no nada más del Príncipe, sino también de una obra de teatro que se llama La Mandrágora, de Maquiavelo, que regularmente la gente no menciona mucho, pero es una obra ya que pertenece al canon universal. Quiero decir que luego de escribir sus nociones de métrica, ¿no?, con el profesor Oscar Contreras Marrón, un libro que, como dije ayer, es un libro inencontrable, pero que realmente adelanta su vocación de prosodista, de retórico y al mismo tiempo de especialista en métrica, que realmente en el que aportó bastante, porque Balaguer leía a los poetas medievales, a los poetas clásicos, neoclásicos, a esos poetas de una lírica que muchas veces la gente no recuerda, como es el caso de Juan de Mena, ¿no?, un autor español que escribió realmente ese laberinto de fortuna, el Tratado de Duque y el Tratado de Amor, 3 libros muy importantes que bien lo comenta en sus apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana. Libro laureado, libro autorizado, reconocido por don Ramón Menéndez Pidal en el Instituto Cervantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como lo he dicho ya varias veces, y que autoriza un tratado que realmente aporta a esa especialidad en el ámbito hispánico. Y se publica el libro en 1954, que lo da a conocer en el marco del especialismo de esa rama filológica. Recuerdo que la primera vez que tuve ese libro en las manos, un libro ya que olía a viejo, el libro me fue entregado por alguien y recuerdo que estaba intonso. ¿Qué quiere decir intonso? Que estaba no despegado, estaba cerrado. Ese era un tipo de libro que realmente necesitaba que con una regla uno lo abriera. Esos libros que vienen pegados, que son en su mayoría los libros de la editorial Gredos de Madrid, y los libros académicos que realmente se publicaban así por un criterio tradicional de descubrir la página. Eso de descubrir la página tiene también su otra historia. Todo el que toma un libro primero tiene que descubrir las páginas, ¿no? Revisar, mirar, oler la página y el tema. Algo que hace sonreír a muchos y dicen que costumbre. No, la costumbre no era de Balaguer ni de nosotros. Era una costumbre occidental y venía precisamente del polígrafo, del humanista y sobre todo de lo que fue Balaguer, un coleccionista de libros raros y curiosos.
Por eso yo afirmo que en Balaguer había varias bibliotecas. Una biblioteca como universo, una biblioteca como relación con el mundo y una biblioteca como individualidad de saberes. En ocasiones en que yo visité la biblioteca de su casa y la biblioteca de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, pude ver lo que se llama el cuidado que había en el coleccionista, en el intelectual de los libros. No era un acumulador, no, allí cada libro tenía una historia. Y recuerdo que yo fui por lo menos 5 veces a la UNFU cuando donaron la biblioteca y la depositaron allí en esa universidad. Y vi el cuidado incluso hasta de la encuadernación, porque ese es otro arte del libro que hay que conocer y del que él era un cultivador. El ficheo de los libros, ¿no? Ese mundo tan, no misterioso, sino tan aurático, como diría Walter Benjamin, que tiene el libro, y llamativo por lo mismo, porque se trata de una cultura de la lectura y una cultura del sujeto lector. Ambos son el mismo. Ambos pueden ser el otro y el mismo, como se diría en la buena tradición borgesiana. Y por eso yo, releyendo los libros y al mismo tiempo comentando esos libros, había pensado que de eso se podía hacer un opus. Y por eso surgió lo que se llama el libro, la filología, la historia, el pensamiento. Pues bien, el lector Joaquín Balaguer fue un cultor de las humanidades, como muy bien he dicho en varias ocasiones. Fue un cultor de las letras, lo que no involucra que no sea un cultor de la historia, porque hay una relación del sujeto con la historia, con la literatura y con la lectura. La lectura es un acto, pero también una práctica. La lectura es un mundo, pero también un sujeto atrevido que la crea. La literatura realmente forma parte de ese culto al idioma de que él habló en su entrada, ¿no? En su discurso que leyó en la Academia Dominicana de la Lengua y que se encuentra en discursos, temas históricos y literarios que se publicó en Barcelona. Libro este que realmente es importante porque cada ensayo es una pieza. El ensayo sobre la lectura de Balaguer lo encontramos en las más de 50 obras que publicó en vida. Incluso hay monografías que funcionaron como obras. Hay monografías que fueron comentadas hasta por tratadistas alemanes y que él publicó en una editorial que era muy bueno, yo creo que es poco conocida aún hoy en América, y más en la República Dominicana, porque en el caso de Joaquín Balaguer, el único intelectual que publicó en Thesaurus, ese era el libro del Instituto de las publicaciones del Instituto del Caro y Cuervo de Colombia, publicó él 3 ensayos que eran ensayos que tenían que estar pedidos y al mismo tiempo ventilados en una línea lingüística y literaria, y cuyos intelectuales eran muy celosos, ¿no?, de lo que se llama el saber, la lengua y la propiedad en el idioma. De ahí él publicó varios ensayos que fueron luego reseñados por tratadistas alemanes. Por ejemplo, el caso de Rudolf Baer, un filólogo alemán que escribió un manual de versificación, lo cita en no menos de 8 páginas. En el caso de la versificación, porque usted sabe que él fue un tratadista de versificación, o sea, de estudio del verso, de posicionamiento del verso, su estructura, sus acentos y lo que se llama la visión instruccional sensible del mismo verso. Otros tratadistas también lo citan, pero esos materiales donde lo citan están dentro de lo que se llama el campo del especialismo. Y regularmente el gran público no lee especialismos ni especialistas.
lee los libros que son de su placer y lo otro se lo deja a los estudiosos de un escritor, en este caso de Joaquín Balaguer. Cosas que hay que saber para entender la complejidad intelectual de este escritor, que fue más conocido, como dije ayer yo precisamente en el encuentro, en el extranjero que en su país. Miren, Joaquín Balaguer publicó sus grandes libros en el extranjero, no fue aquí, porque como enviado de un estado a representarlo, encontró que habían editoriales donde él podía ejercer esto de la publicación de la lectura y el pensamiento crítico, y publicó precisamente en editoriales que podían orientar su obra a otros públicos, o sea, que podían universalizar su obra en otras comunidades. Y eso hacía él. Por ejemplo, el caso de El Electa en Colombia fue muy importante, que es donde él publica Azul en los Charcos, un libro que, como he dicho, es un libro importante, no solamente por el idioma y por el contexto en el que se escribe, contexto temprano, pero allí están los ensayos más ejemplares de Balaguer desde el punto de vista de la relación biografía, historia y filología. También otro libro muy importante que se llama Letras Dominicanas, donde los autores que comenta son los de la literatura nacional en el contexto de la cultura hispánica, pero además los analiza, los lee a través de una triple relación autor, obra, lector, que son los pilares de una literatura, una lectura filológica en el ámbito hispánico de la época. Por eso se le llama a Balaguer filólogo, porque el método que utilizó fue el método filológico de análisis de la lengua, la literatura y el contexto. Algo que hizo con autores como, por ejemplo, Juan Antonio Alix, ¿no? Salomé Ureña, Fernando de Meriño, Gastón Fernando de Liñe, José Joaquín Pérez, en fin, todos los autores nacionales de prestigio y de talento que analizó en su obra y que lo hizo de una manera coherente. Hay personas que dicen que Balaguer fue un autor de la dictadura. No, Balaguer no fue un autor de la dictadura, porque él no nació escritor y lector con la dictadura de Trujillo. Desde antes ya él era un escritor y se afirmó en el periodo 30, ¿no? 61, o sea, 1930, 1961, porque era un funcionario de ese gobierno y porque aparte de ser un funcionario fue un intelectual que construyó, creó, fabricó una obra intelectual que no estaba ligada directamente a la política de Estado, sino a lo que se llama su mundo biblioteca, su mundo historia y su mundo lenguaje. Por eso, las semblanzas literarias que publica también por los años 40 constituyen un libro modelo en el sentido de que aplicó su técnica de biógrafo ligada a la personalidad literaria del autor. O sea, que el autor como clave de la literatura y de la lectura realmente creó su huella, creó su ópera, ¿no? Como acostumbraban los latinos a decir, y él se basó, se fundamentó en esa tradición, básicamente. Por ahí andan los libros, los ensayos sobre poética de la poesía, por ejemplo, esa obra en torno a un pretendido vicio prosódico en los poetas hispanoamericanos. Es un ensayo que se publicó en el Instituto Caro y Cuervo, muy importante, y donde se analizaba no lo que es un vicio prosódico, sino un estilo prosódico de los poetas, porque usted sabe que siempre se ha dicho que en la poesía el ritmo es lo que organiza el mensaje, es lo que organiza la escritura y lo que organiza la memoria poética. Por eso, en sus obras hemos visto esa tendencia a que somete el autor su visión, ¿no?
y somete su visión a través de su propio universo. Como he dicho en algunas ocasiones a propósito de este autor dominicano, la biblioteca, ¿no?, es el cosmos del escritor. La biblioteca es aquel espacio donde el escritor se reconcilia con el otro y con él mismo. A partir de los libros se constituye o se construye una gran aventura de vida, que en el caso de Balaguer va a culminar con 3 obras que escribió acordándose de cuando él era maestro. Se trata de Grecia Eterna, se trata de España Infinita y de la raza inglesa, que le dedicó precisamente al estudiantado, al universitario, y lo tenía reservado, parece que para el fin de sus días, porque estas obras él la concibió y realmente la publicó mediante una encuadernación bastante pulcra, porque hasta en el estilo del libro se ve que él tenía eso guardado. Recuérdense que él escribió un libro realmente que fue modelo de enseñanza literaria, que fue esa famosa Historia de la Literatura Dominicana, que publicó en 1956, producto de un premio que recibió en la Secretaría de Educación, que fue el premio de obras didácticas. Y esa edición primera tuvo otras copias, otras ediciones, que incluso yo conservo muchas de ellas que pensaba yo que no iba a haber ese tipo de obra. Pero mire, desde el punto de vista de la bibliofilia, el recorrido de esa obra fue un recorrido muy importante. Usted leyendo la misma obra asiste a detalles de estilo de encuadernación, a detalles de estilos de escritura, y es la misma obra, porque la obra tuvo su agregado en cuanto a los autores contemporáneos, y desde ese punto de vista, de esa vertiente, él logró realmente consignar la historia de la literatura moderna dominicana, que la primera edición llegaba más bien hasta el posmodernismo y luego fue completada con autores, oradores, novelistas y demás que él pudo incluir. Ya en las obras posteriores se iba a ver el reflejo de esta obra y de esta vida obra, sobre todo, que estuvo ligada a la enseñanza, estuvo ligada a la producción literaria y sobre todo al amor por las letras, que lo acompañó incluso hasta en sus discursos y mensajes políticos. Si ustedes observan en los escritos políticos, en los mensajes políticos, prima el llamado de los clásicos latinos. Siempre ese Cayo Tito Livio está presente, Séneca está presente, Maquiavelo, el escritor, está presente. En fin, está presente desde el punto de vista de líneas cardinales de un pensamiento social, pero también de un pensamiento literario, porque, como se recordará en Yo y mis condiscípulos, el clasicismo militante de Joaquín Balaguer se impuso desde el punto de vista de una memoria cultural, de una memoria histórica y una memoria literaria, cosa que realmente se observan en sus perfiles como hombre público, ¿no?, y como intelectual. El concepto de intertextualidad en Joaquín Balaguer es muy notorio, ¿no? Y eso se debe a la citación, o sea, la cita a través de la obra, cita de autores, cita de pensadores, cita de poetas, de literatos en general. Un procedimiento que todavía aquí no se ha estudiado, la intertextualidad en sus obras. Incluso cuando digo en sus obras, no es nada más en los ensayos, sino en la poesía misma. Ese soneto que leyó anoche Marino Berigüete y el que leyó Cándido Gerón son producto de esa intertextualidad, porque Joaquín Balaguer amaba la poesía en autores hispánicos, pero también en autores franceses, ¿no?, en autores ingleses, como es el caso de Shakespeare. Realmente estamos
ante un autor en cuya biblioteca podemos vivir la literatura, no solamente dominicana, sino universal. El concepto de lo nacional en la literatura es propio incluso de su ensayismo, donde nunca abandonó los modelos de escritura y de escritores nacionales. Era un hombre que tenía un cuidado del idioma, un cuidado de lo literario y la literariedad en el caso de los autores dominicanos, que los leía concienzudamente. No había un rastro que perdiera en los grandes poetas y en los grandes escritores dominicanos. Por eso yo quiero realmente entender al escritor como un lector. Sé muy bien que esta conferencia debe ser corta, pero creo que Balaguer fue un hombre que tuvo o cultivó una estilística literaria, una estilística histórica, como pocos aquí lo han hecho. Esa condición del escritor y del propagador cultural, ¿no? Y de realmente hacer de la lectura y escritura un nacimiento realmente vertical y radical, fue lo que realmente hizo de su obra un universo, una biblioteca, una socialización de lo que es la estética literaria y una obra, la opera mundi, la obra del mundo que él construyó y fabricó desde su escritura y desde sus libros. Me quedo realmente imbuido de esta imagen, de este encuentro, pero todo lo demás lo van a leer en esta conferencia que he escrito y que lo verán publicado en la editorial Santuario bajo el nombre de Joaquín Balaguer, el lector. Les agradezco por la invitación y creo que este tipo de perspectiva debe ser conocida, porque realmente todo este tipo de procedimiento que él puso en marcha en su obra aún está por conocer. No conocemos todavía la obra de un erudito que brilló más en la política que en la literatura. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro, doctor Odalis Pérez, que nos ha mostrado toda una perspectiva del Balaguer lector y cómo este Balaguer lector está ineludiblemente marcando siempre su escritura. Vamos a dar la oportunidad, levantando la mano o haciendo preguntas por el mismo chat, a 2, 3 preguntas o intervenciones de máximo 1 minuto para luego continuar con las palabras del licenciado Joaquín Ricardo, quien es el presidente de la Fundación Joaquín Balaguer. Levantando la mano para las preguntas. Dice Luis Tejeda, excelente conferencia, señor Odalis Pérez, se conoce qué gran cantidad total de libros escribió Balaguer, el escritor. ¿Cuántos libros escribió Balaguer? Debo contestar. Sí, maestro. Se dice que son 50, pero hay libros que en traducción comprenden una edición más. Yo diría que eso de 50 es incluso todavía frágil, porque hubo en muchas obras colectivas que él publicó monografía que no se han divulgado, no sé por qué, pero están en camino. Por ejemplo, en la obra Trujillo 25 aniversario, o en esa obra centenaria, hay un volumen que fue el primero que él escribió, realmente uno de los ensayos más ilustrados, y que no firma pero se ve inmediatamente que era la mano maestra del escritor, ¿no? Y discursos como ese ya tienen lo que se llama categoría de obra, porque obra no es por el número de páginas, es por la intensidad intelectual que manifiesta un escritor que desarrolla su pensamiento a través de un puntum, de un ritmo literario y textual. Y desde ese punto de vista yo creo que más. Esos discursos, por ejemplo, del quinto centenario, que constituyen un volumen también, eso se considera también
un libro, y un libro bien cosido, o sea, bien con una costura literaria e intelectual que le da categoría de libro. Excelente, maestro. Dice Guevara, yo soy un ferviente seguidor del Balaguer político y del escritor, pero es lamentable que las obras de Balaguer tienen muy poca difusión y además de que son pocas las que oferta la fundación. Así que, bueno. Podría decir algo, mire, la Fundación Joaquín Balaguer publicó los 10 tomos de obras escogidas. Siento que esa obra debió divulgarse mucho más, porque como dije, Balaguer es un escritor que realmente está arropado por el político, y sus obras se publicaron en el extranjero y luego él volvió a hacer ediciones en España. Sé que él trabajaba con la imprenta de Pareja en Barcelona, que eran realmente ediciones curadas, bien hechas, encuadernadas, porque hasta el arte de la encuadernación hay que verlo en sus obras, alineada desde el punto de vista de un estilo de publicación. Entonces, esos eran libros que, le digo, qué paradoja. Siendo de Joaquín Balaguer, no eran libros costosos. Usted sabe a cómo se vendió aquí, se vendieron esos apuntes para una historia prosódica de la métrica castellana aquí. Yo lo llegué a comprar hasta en 25 pesos, 40 pesos. Es más, la librería Cuesta lo vendía en menos de 50 pesos. La gente no lo adquiría porque no lo conocía como escritor. Libros, por ejemplo, como El Cristo de la Libertad, que lleva varias ediciones. La gente lo toma, a veces lo lee y a veces no lo lee, porque se queda en el Duarte idolatrado, claro está, por el escritor, y no logra entrar, no logra penetrar en lo que se llama la función del prócer, ¿no? Del tribuno Duarte, del escritor Duarte y demás. Y eso sucede con otras obras. Por ejemplo, una obra como El Centinela de la Frontera, que yo digo que es una novela histórica y está escrita así como está escrito los Carpinteros, que Ivette misma ayer lo analizó en el encuentro. Son obras que no se conocen y tienen ediciones. Yo recuerdo la del 62, si no me traiciona la mente, que se publicó, y se publicó incluso de una manera incluso como pedagógica, en un formato pedagógico y atractivo. Pero la gente no lo conoce porque ve más al político que al escritor. Es una contradicción que realmente los intelectuales deben realmente tomarla en cuenta. Porque la determinación de una obra no se da porque sea popular o no popular, sino por la incidencia que ha tenido su obra aquí. Y Balaguer tiene obras que realmente han tenido una gran incidencia, no política, sino propiamente literaria. Esa obra, por ejemplo, Los Carpinteros, es una novela histórica, pero es también una épica de la dominicanidad, una épica insular que la gente no lo capta a menos que no lo lea. Además, si no se divulga a través de la educación, que es otro punto importante, hay que divulgar la obra de Balaguer desde el punto de vista de la práctica educativa dominicana. Hay profesores que si leen, le gusta, tanto como El Masacre se pasa a pie, tanto como Over y otras obras que son conocidas porque el periodismo literario y las editoriales han hecho hincapié en hacer ediciones especiales para eso. Y yo creo que es un buen momento para plantear esa discusión. Pregunta Luis Alejandro Polanco. Balaguer como lector, ¿qué libro recomendaba? Bueno, más bien las presencias que usted puede identificar del Balaguer lector. Miren, no era que lo propiciaba esa lectura, sino que están en la misma historia de la literatura dominicana, de la que hablamos, de la del 56. Pero hay una obra que es la que él sintetiza fundamental en esa historia de la literatura dominicana, que es Literatura Dominicana, que publicó en 1950. Obra que publicó en la editorial Americalé de Buenos Aires. Esa es una obra que realmente está constituida por ensayos donde lo nacional, ¿no? La creación literaria tiene un empuje único. Además, como digo, ensayos pulcramente elaborados.
de una concisión expresiva modélica y al mismo tiempo de una anchura, de un horizonte intelectual que puede calar a nivel universal. Y no estoy exagerando. Señores, cuando usted ve el Balaguer, ¿no?, de literatura dominicana, usted ve la presencia de los grandes críticos franceses, Saint-Beuve, Thibaudet, Albert, ¿no?, Brisset. O sea, son historiadores que él conoció cuando estuvo en Francia estudiando en la Sorbonne, que lo que estudió fue economía, política económica, derecho. Sin embargo, allí leyó a los franceses y los leyó en su lengua. Lo mismo que cuando estuvo en Estados Unidos. Leyó la literatura norteamericana, que era la de su época, pero la leyó bajo un trazado humanístico que luego no divulgó, más que precisamente cuando ya conoce la literatura inglesa, que lo pone de manifiesto en la raza inglesa. Un concepto de raza bastante discutible, pero que es un concepto de etnos cultural, de literatura con una identidad cultural histórica. Entonces, por eso es que esos libros propiamente de literatura son los menos divulgados. El Cristo de la Libertad, y dentro de eso también el ensayista histórico y político. Por ejemplo, La Isla al Revés es un libro que se ha divulgado bastante por el problema de 1937. Sin embargo, hay un libro que realmente trata la misma problemática y que yo digo que es una refundición, un nuevo posicionamiento en La Isla al Revés. Me refiero, por ejemplo, a La Realidad Dominicana, libro escrito en una fina prosa, en el marco de un resorte cultural bastante ordenado, bastante erudito y sin embargo transparente, que él podía eso porque tenía el don de la escritura y el don del ensayismo. Sin embargo, entre La Realidad Dominicana y La Isla al Revés hay una continuidad. Yo llegué a decir que era prácticamente el mismo libro en cuanto a los datos, porque realmente la historia poblacional que él discute allí, que él realmente organiza allí, ya lo había hecho en un libro de 1941 que traza lo que se llama la deuda dominicana a nivel de la historia poblacional y a nivel histórico, desde la primera, la segunda y la tercera repúblicas. Y está en ese ensayo muy poco conocido. De hecho, yo no sé cómo eso cayó a mis manos, pero me imagino que fue por una reguera donde circulaban esos libros que eran monografías y que la gente no cree que sean libros. Son libros coherentemente escritos, pero no voluminosos, pero son libros. Y esos libros, lo que yo le estoy diciendo, tengo todos en mi casa, aquí de donde le estoy hablando, donde tengo precisamente esa fuente para discutir a un escritor. Y no nada más sobre Balaguer, lo tengo sobre varios escritores que yo he tratado en mi vida de profesor. Le vamos a pasar la palabra al maestro Julio Cuevas. Creo que Marino tiene también una intervención. Luego que termine el maestro Julio, pues le damos la palabra a Marino. Maestro Julio va a prender su micrófono en breves instantes. Ahí está. Lo primero es felicitar al doctor Odalis Pérez. Felicitarlo por el coraje, porque el fanatismo, la politiquería, la ceguera pasional o ciega a la gente. En lo que el doctor Odalis Pérez planteaba en su discurso, en su conferencia, yo lo miro como un cuestionamiento a la enseñanza de la literatura en el país, en las academias. No me habla de los liceos ni las escuelas, en las academias, que han sido irresponsables. Le voy a decir por qué. Porque han permitido que en sus currículum de licenciaturas en educación, mención letras, y en sus maestrías en lingüística y literatura, han permitido opacar
invisibilizar las obras de autores tan importantes como Joaquín Balaguer por el temor, por la falta de responsabilidad humanística y profesional. Y las academias han sido las culpables reales de eso. Cuando hablo de las academias, estoy hablando de sus funcionarios. ¿Por qué? Porque han permitido que una crítica perversa dé un enfoque totalmente diferente a lo que tiene que ser el cuestionamiento y el análisis a las obras literarias. Se han ido por lo que es lo ideológico en un momento histórico del sujeto y no en la creatividad, imaginación, potencialidad creativa del sujeto llamado escritor. Una cosa es la obra del escritor y otra cosa es su determinada ideología como sujeto político partidista. Y eso no puede ser ligado. El libro es una cosa y el sujeto autor del libro tiene que verse desde otro enfoque muy particular, muy personal, no con la ceguera de la pasión de la politiquería de los partidos en este país. Excelente, maestro. Ya cierro con esto, porque lo me estoy desahogando realmente. Cierro con esto, y esto es un enfoque no a mi universidad nada más, a las academias de este país. En el tratamiento de los... Y usted como doctora sabe que es así. Una cosa es la obra del autor. Vargas Llosa es una cosa en lo que dice en su discurso, su ideología, su política personal, y el Vargas Llosa de su obra literaria y creativa es otra. Eso mismo también hay que hacer con autores como Joaquín Balaguer. Eso mismo. Y asumir una crítica literaria humanística, consciente, responsable. Ver la creatividad y el potencial imaginativo del autor, no la politiquería, la ceguera partidista o politiquera. Muchas gracias. Nos recuerda esa palabra del maestro Julio Cuevas, la muerte del autor de Roland Barthes, donde habla precisamente de que la obra, ¿verdad?, tiene una vida independiente, lejos de la persona física que le escribe. Marino Berigüete, y luego pasamos la palabra a Joaquín Ricardo, quien tiene a su cargo la clausura formal de este formidable evento. Marino. Después de la palabra dicha por el profesor Odalí Pérez y las conclusiones vertidas por mi amigo sureño, el profesor Julio Cueva, profesor universitario, ambos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es poco lo que se puede decir. Nosotros, que hemos caminado cabizbajo siempre al lado de la sombra de ese hombre, que por más lejos que esté, por más que la distancia de su muerte, siempre hay esa sombra que nos acompaña a nosotros, silente, su poesía, sus ensayos, su discurso, su forma de ver la vida, su forma de su conducción del Estado como hombre, como estadista, y su forma como ver la educación. Balaguer veía la educación como un todo. Por eso las grandes obras culturales que hoy tenemos se las debemos a él. El tiempo es el peso que aclara toda la vida de los hombres, sean escritores, políticos. El tiempo es como una ola que nadie la detiene. Y así como trae sargazos, también trae la claridad a las personas que razonan. Hoy yo creo que hay un despertar. Los años han ido despertando a lo que ha sido el pensamiento
literario, el pensamiento hasta de vida de ese gran intelectual que a veces escucho por algunos escritores decir, la política nos robó un gran escritor, pero no, simplemente era el que estaba ahí. Y un escritor que me tocó a mí ser su edecán me decía, Marino, pero la diferencia entre Haití y República Dominicana, ¿cuál fue? Balaguer. Balaguer. Balaguer se pasó muchísimos años estudiando los clásicos, estudiando la vida, mirando el mundo, para poder construir una nación que tuviese la posibilidad de tener un acervo cultural para despertar y caminar y para seguir avanzando. Estudiar la obra de Balaguer como literato, estudiar su poesía, estudiar su biografía que escribió sobre grandes próceres y sobre grandes literatos. Llegará su momento. Esa cátedra Joaquín Balaguer que soñamos mucho está en camino y está en proceso. Ese gran despertar sobre las letras nunca duermen. El pensamiento plasmado en los libros no duerme. Así como Napoleón nunca ha sido recordado por su gran batalla, sino por su código napoleónico, los libros de Balaguer están ahí como bloques, como piedras que poco a poco van rodando sobre ese río y al final llegará donde tiene que llegar. Como hombre que compartí sus sueños, sus anhelos, que lo vi no diciendo que era un gran lector ni que era un gran escritor, sino que tomaba el oficio a puerta cerrada, como un monje que leía taciturno, párrafo, que construía párrafo y verso tras verso. El tiempo dará sus resultados y parte de eso lo estamos empezando a ver en estos tiempos, el gran despertar sobre el gran literato, el gran hombre preocupado por la literatura, por el acervo cultural de nuestro país, Joaquín Balaguer, el poeta. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Marino Berigüete, y le pasa la palabra de inmediato al licenciado Joaquín Ricardo, presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, y decirles a todos los que están aquí, que tienen preguntas, que quieren todavía seguir escudriñando, a los panelistas que quieren seguir explorando sobre la obra del doctor Joaquín Balaguer, que la Fundación va a tener una serie de conversatorios sucesivos para pues continuar desmenuzando, analizando, estudiando el pensamiento del escritor Joaquín Balaguer. Así que esta no será la última, ni la de anoche fue la primera. Va a haber otro tipo también de intervenciones con más tiempo, con más detalle, a veces enfocado en un solo libro, a veces en un conjunto de libros, pero, o sea, no se desesperen que esta no va a ser la última. Licenciado, la palabra es suya, cierre este acto con broche de oro. Debo ser breve, pero en primer lugar agradecer a la doctora Guzmán, agradecer a Israel, agradecer a todos los participantes, incluyendo al conferencista, al doctor Odalis Pérez, por habernos llevado por una especie de travesía descriptiva de cómo él visualiza y entiende las obras del doctor Balaguer. Cómo resaltan en las obras aspectos, según sus propias palabras, como es, por ejemplo, la coherencia en el pensamiento y la forma didáctica de enseñanza y de apego también a esa formación humanística que surge desde sus primeras obras.
no quiero dejar de lado tampoco la mención que hizo, o la pregunta que hizo uno de los participantes cuando hablaba en términos de las obras del doctor Balaguer. Las obras selectas, que fue una edición especial que se hizo con motivo del centenario, la Fundación tiene en sus planes ver de qué manera podemos hacer la impresa, y en una impresión, tal vez utilizando un papel de menor calidad, pero que asegure una calidad mínima, para de esa manera también abaratar el costo de los 10 tomos que constituyen las obras selectas. Eso está en proyecto también. Lo tenemos pensado. Vamos a hablar con la editora Corripio, que fue quien se encargó de la impresión en su momento, porque no solo contiene las obras selectas del doctor Balaguer, sino también contiene prólogos e introducciones de grandes de las letras nacionales, don Bruno Rosario Candelier, don Manuel Mora Serrano, y así hay otras personas que también colaboraron, Víctor Grimaldi, que sería importante no solo resaltar el tema de las obras, sino también el tema de esos estudios que apuntalan cada uno de los tomos de los 10 que incluyen las obras selectas. No me resta más que dar las gracias al doctor Odalis Pérez por su generoso desprendimiento de su tiempo y de su talento, a la doctora Guzmán por moderar esta noche, por su participación el día de ayer con el tema de los carpinteros, que muchos consideran la novela del doctor Balaguer. Hay otros autores que dicen que hay más, pero que esa es la novela del doctor Balaguer, donde te explica todo su género y su creación literaria. Y decirles, como ya dijo muy bien la doctora Guzmán, que será no la primera, sino muchas más seguirán. Esta ha sido la primera. La de anoche fue un encuentro literario, no podemos decir que fue una charla, fue un encuentro literario, propiamente en la primera charla que tenemos, y así pensamos hacerlo, utilizando siempre la vía virtual, que nos ayuda hasta que la pandemia, que aún continúa, baje un poco la guardia y nos permita ya hacerlo también de manera presencial. Agradecido, la Fundación agradece en su nombre, en el de todos, su consejo rector, sus miembros, sus simpatizantes, amigos, la familia. Todos agradecemos el trato dispensado y el tiempo y el conocimiento que ha demostrado el doctor Odalis Pérez tener acerca de la obra del doctor Balaguer y cómo él la visualiza, cómo son los aspectos más relevantes. Gracias a todos los participantes. El de aliento y de gratitud pudo llegar a todos y cada uno de ustedes. Buenas noches. Muy buenas noches. Fueron las palabras del licenciado Joaquín Ricardo, presidente de la Fundación Joaquín Balaguer, en nombre de la Unión Nacional de Clubes de Lectura, Editorial Santuario. Les doy las gracias al doctor Odalis Pérez, al maestro Julio Cuevas, a Marino Berigüete, agradecidísima de Elizabeth Balaguer, quien nos acompaña desde los Estados Unidos, a todos los que hicieron preguntas, a ustedes que están ahí desde temprano participando, esperando por esta actividad. La gratitud es eterna. Y pues los coordinadores de los 199 clubes de lectura que asistieron hoy, muchísimas gracias por su colaboración y asistencia. Nuestro próximo encuentro será el libro que nos convoca en septiembre, es la novela Cóctel de Frenesí, de Emilia Pereira, Premio Nacional de Periodismo y una de las voces más representativas de la literatura dominicana y caribeña.